cuando oramos y confesamos, que los hermanos han estado guiando al término de esta oración, después de confesar nuestros pecados, que nos recuerden: si has confesado, has sido perdonado. Y esto nos abre de par en par la gracia de Dios que nos alcanza por su pura misericordia. Cuán fácil es para nosotros creer, pero cuán difícil sería hacerlo sin la gracia de Dios. Cuán fácil es para nosotros confesar, pero cuán difícil sería hacerlo sin la gracia de Dios. No es algo nuestro, es algo de Dios, es algo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos a ver esta mañana los 10 mandamientos. Es un tema extraordinario, es un tema muy especial. Y vamos a encontrar que es algo, los 10 mandamientos es una manifestación del amor de Dios y de su cuidado por nosotros, al demandarnos que nosotros caminemos en esos mandamientos, pero a la vez nos condena si no cumplimos esos mandamientos, porque es lo que a Dios le satisface. Pero también vamos a recordar que, aunque nos condena, nos guía a Cristo Jesús, para que nosotros podamos conocer la bondad de Dios en Cristo Jesús, que nos rescata y nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa. Es algo maravilloso lo que la palabra de Dios nos deja en estos 10 mandamientos que vamos a considerar esta mañana. Amado Dios, esperamos en ti, confiamos en tu gracia y en tu gran misericordia, y te rogamos que guíes nuestros pensamientos, los míos, al compartir con los hermanos, y los de los hermanos también, para pensar en ti, para pensar en que tú estás, que cada uno de nosotros estamos en tu presencia, y que tú estás viendo nuestras vidas, y que nosotros debemos tener un profundo deseo en nuestro corazón de agradarte a ti, de glorificar tu nombre y de ver a Cristo en toda su gloria, perdonándonos y guiándonos para adorarte y servirte, andando en esa gracia tuya que nos perdona y limpia de todo pecado y nos lleva, Señor, día con día para ir creciendo en madurez espiritual, admirados con esta obra maravillosa que tú has traído a nuestras vidas por el Evangelio de Cristo. Te rogamos que nos guíes, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Siempre me quedo admirado que pues yo soy un pecador y vamos a hablar de cosas santas, ¿verdad? De no ser por la gracia de Dios, me tendría que esconder en algún lado, ¿verdad? Porque ¿qué sería de mí si confiara en mis justicias? Pero no puede ser así. Vamos a hablar acerca de estos mandamientos y de la parte tan especial que son para nosotros. Si abrimos Éxodo 20, como yo creo que la gran mayoría sabe, ahí están los 10 mandamientos a la primera generación. Vamos a abrir ahí, por favor, Éxodo 20. Y allá en el versículo 1 nos dice: y habló Dios todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se escucha bien? A veces ¿sí? Está un poco mal. Los que oyen poco, un poquito más. Muy bien, voy a acercarme un poco más a esto. Entonces, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué cosas habían visto este pueblo de Israel? ¿Cuántas cosas vivieron estando esclavizados por muchos años, siglos? Esclavos, obligados a trabajar para el bien de los egipcios. Oraban a Dios
y clamaban a Él por las situaciones que estaban viviendo. Dios los escucha y levanta a Moisés y lo trae para que Él sea el libertador de este pueblo. Pero no sin antes haber pasado por todas las plagas y todos los milagros que Dios hizo constantemente para liberar al pueblo de Israel de aquella esclavitud tan brutal. Y ahí vemos la obra del Señor por medio de Moisés y haciendo estos milagros y trayendo duro castigo a los egipcios que esclavizaban al pueblo de Israel. El más grande de todos es la muerte de los primogénitos. Qué terrible es, ¿verdad?, que un primogénito muera. Y qué grande es cuando podemos ver que nuestro primogénito se libró. Y ahí ellos pudieron observar el poder de Dios actuando contra Egipto y en favor de los judíos. ¿Cuántas milagros, obras poderosas observaron? La nube y la columna de fuego que los guiaba. Se abrió el mar muerto. Los libró el mar rojo. Los libró cuando ellos tuvieron sed y el agua no estaba en condiciones de poderse tomar. Y así estuvieron observando el poder de Dios que los acompañaba. Llegan al Sinaí, y ahí en el Sinaí, pues el Señor los acerca para hablarles y darles la ley suya, una ley que los ayudara a vivir en esta nueva época de libertad. Ellos iban a descubrir que aunque habían sido esclavos, eran pecadores. Y cuando fueron libertados, entonces ellos como pecadores obraban y buscaban las cosas de la maldad. Entonces Dios, previendo y teniendo todo esto claro, pues les da estos mandamientos para que ellos puedan manejarse en la vida. En el capítulo 24 de Éxodo, versículo 12, dice: el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate ahí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Las tendencias pecaminosas de nosotros nos motivan hacia el mal. Como dice en Génesis 5, el pensamiento de los hombres era continuamente el mal. Se necesitaba, era importante que hubiera de parte del Señor estos mandamientos para que ellos normaran su vida en el camino correcto del trato que ellos tenían que tener entre ellos, pero sobre todo de la presencia de Dios en sus vidas y su comportamiento delante de Dios para con Él. Entonces el Señor trae estos mandamientos para que los normen. Nosotros necesitamos una guía que nos haga pensar en Dios, que Dios está ahí, que Dios me ve, que Dios me juzgará, que Dios traerá castigo, que Dios me puede liberar de la maldad, que una guía que me ayude a pensar en Él. Entonces los mandamientos pues tienen estos, vamos a observar que tienen estos propósitos, los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Cuando encontramos el momento en que Él les va a dar estos 10 mandamientos, que Él les dice: yo soy el Señor tu Dios. Aquí está recordándoles que Él es el que los creó, Él es su Señor, Él es el que eligió al pueblo de Israel y Él iba llevando todo este orden para traer al pueblo de Israel hasta este momento y de ahí empezar a formar la gran nación por medio de la cual vendría el Señor Jesucristo. Yo soy el Señor tu Dios. Y cuando dice yo soy el Señor, es que Él manda, tiene el poder y la autoridad de mandar estas cosas que son importantísimas para la vida y que no pueden ponerse de lado, sino que tienen que tener un lugar importante en el diario vivir. En el pueblo de Israel lo tenían escrito en su corazón y también lo tenían claramente establecido en estos mandamientos que el Señor les dio por medio de Moisés, pero también
el pueblo no judío tenía estos principios allá en su corazón, que estaban ahí como un sello que no les permite lanzarse hacia el mal sin pensar en que esto está bien o esto está mal. Hay una conciencia que está en estos mandamientos, que están en todas las naciones y en todas las personas. Pero especialmente aquí con el pueblo judío nosotros podemos observar el valor tan enorme de estos mandamientos. Él dice: te saqué de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. Entonces ellos podían recordar todas aquellas grandes cosas que sucedieron para que ellos pudieran salir a la libertad, una libertad que ansiaban, que anhelaban. Así que era importante para ellos. Él está diciendo: yo te liberé de la esclavitud, ahora entras a esta vida diferente, libre, pero necesitas normas, porque si no la vas a destruir, vas a hacer de esta vida libre algo que te destruya a ti mismo. Entonces necesitas normas. Y bueno, dice: yo soy el Señor, yo lo mando. Entonces, mandamientos para vivir en la libertad a la que Dios nos llamó. Nosotros no podemos ser libres pensando que no necesitamos reglamentos. Necesitamos reglamentos. Necesitamos líneas que el Señor nos marque para que sepamos lo que Él quiere. Él es el creador nuestro, Él es el Señor, Él es el que da estas órdenes y son las que nosotros debemos de seguir. La ley revela el carácter de Dios. Nosotros debemos de agradarle a Él. Esto es lo que a Él le agrada. Él es así. Esta es su forma de ser. Vamos a revisar en un momento más los mandamientos y vamos a observar que el propósito de estos mandamientos es el bien. No hace daño a nadie, no hace mal a nadie. El propósito de los mandamientos es el bien. Platicaba una vez con un hermano y en alguna ocasión me dijo: oye, pero no empecemos a poner reglamentos, porque pues somos libres, no necesitamos reglamentos ni comportamientos. Como que uno piensa que reglamentos y comportamientos tienen que ser parte de una vida de libertad. Quitarlos tiene que ser parte de una vida de libertad para que verdaderamente sea libre. Pero no, nosotros no podemos ser completamente libres porque naturalmente tendemos hacia la maldad y hacia el pecado. Nosotros lo vemos. ¿Qué hace la sociedad cuando queda completamente libre si no hay policías que les marquen lineamientos? La tendencia natural es a destrucción, a caos, a deshacerse, a destruirse, odiarse, maltratarse, hacer mucho daño. Es lo natural para nosotros hacer el daño. Dios pone estas marcas para que sepamos que eso no solamente hace daño físico unos a otros, sino que además le ofende a Él y un día lo juzgará y un día lo castigará. Entonces los mandamientos están ahí presentes para todas las personas, no importa dónde vivan, en lo más alejado, en un lugar apartado, en la soledad más tremenda, ahí está Dios y ahí están sus mandamientos y Él nos juzgará de acuerdo a esa ley. La ley de Dios pues es muy amplia, ya nos explicaba nuestro hermano Eugenio el domingo pasado, los mandamientos, la ley ritual, la ley moral, es amplia. Y estos mandamientos, estos 10 mandamientos, es como decir que aquí se define y se sintetiza todo el mandamiento de la ley. Toda la ley se puede concentrar en estos 10 mandamientos. O sea, ahí está la esencia de toda esta ley que nosotros tenemos en el antiguo, en el libro de Éxodo, con todos los mandamientos y ordenanzas que el Señor dio. Quisiera que pudiéramos leer los mandamientos. Voy a invitar a todos que los leamos, para que los leamos ahí en Éxodo 20, todos juntos, por favor. José Luis, ¿sí es posible? Me mandaste eso, ¿verdad? Mandé un PowerPoint.
Ok, ya está. ¿No te dije? Oh, qué caso, ¿verdad? Qué cosa. Tengo años, mi alma no. No, dice 10 mandamientos en PowerPoint. Perdón, José. No, Tengo años, mi alma nada más 2 veces. sí, ese es el canto que vamos a afinar. Yo creí que lo había mandado. Lo saco de Sí, aquí de la Biblia. sí, respecto de que proyecta. ¿Qué cosa? Y lo hice PowerPoint y bien bonito. No, muy sencillo. No le sé mucho. Y dije, ya lo mandé, y el hermano lo va a poner, y ya le avisé, ya le recordé. Híjoles, Dios mío, que el Señor me ayude. A ver, Bueno, aquí lo voy a poner. muy bien. Podemos poner de los versículos 3 primero. Bueno, pues todo lo que es hasta. Sí. Sí, es lo Nada más permíteme un tantito. Bueno, si quieren, abrimos nuestra Biblia y ahí vamos a ver. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 3. No sé cuántas versiones tengamos, pero... ok, muy bien. Entonces, vamos a comenzar del versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, sería el cuarto, de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese fue el cuarto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos 10 mandamientos están presentados en 2 partes. Una tiene que ver con Dios, la relación con Dios, 4 de ellos, y los otros 6 tienen que ver de la relación entre los hombres unos con otros. Con Dios es bastante claro lo que el Señor manda. Ningún otro Dios, y eso nos lo dice a cada uno de nosotros. Ningún ídolo, no te hagas ninguna imagen, porque Dios no tiene figura, ningún ídolo, y no te inclines, no la honres a ese ídolo que tú fabriques. No usen el nombre del Señor en vano. Esta es una parte importante para las vidas. Guarden el día de reposo. Ahorita vamos a revisarlo.
en relación con Dios, en relación entre los hombres. Honra a tu padre y a tu madre, no maten, no adulteren, no roben, no den falso testimonio, no codicien. Aquí están estos 10 mandamientos. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Ningún otro Dios. Dios exige lealtad exclusiva en tu corazón, en el corazón de cada uno de los hombres. Nosotros le debemos al Señor toda la honra y toda la gloria. Eso es lo que le corresponde. A veces yo he pensado, bueno, ¿qué pasaría si yo soy el padre de familia en mi casa y llegara otra persona a ocupar mi lugar? No puedo yo decir, bueno, no pasa nada, qué bueno, ¿verdad? Pues, total, no hay problema, yo aguanto todo, ¿no? No es justo, no es correcto, no es el derecho. Debe de ser el honor que debe de ser en la casa. Mi mujer no puede llegar otra persona a ocupar el lugar que a ella le corresponde. Hay un lugar de orden que es muy importante guardar. Y así es con Dios. El Señor no permite, no quiere, no es justo, no es correcto que haya otro Dios aparte de Él. Entonces, ningún otro Dios. Dios exige lealtad exclusiva en nuestro corazón, allá en lo más íntimo de nuestro ser. No solamente una presentación externa, sino que va hasta lo más interno de nuestro corazón. Y agrega, yo soy Dios celoso. Yo quiero mi lugar. Ese es mi lugar. Ningún otro ídolo. No lo fabriques, no te inclines ante él, no lo honres. Yo creo que todos recordamos Romanos capítulo 1, allá en los versículos 24 al 26, cuando dice el Señor: se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, dando semejanza a hombres corruptibles, a aves, cuadrúpedos y reptiles. Y Dios trajo juicio sobre las personas, y eso lo sigue haciendo Dios todo el tiempo. Dios los entregó a la inmundicia de su corazón, porque ese corazón rebelde contra Dios es un corazón que la palabra de Dios lo presenta así, con inmundicia, con basura, como suciedad. Y lo que la basura y la suciedad trae, la suciedad de nuestro corazón, lo que hace es darle el corazón a otros ídolos, a algún otro ídolo, y fabricar imágenes y crearse visiones para adorar a eso. Y a Dios le desagrada profundamente que esto sea así, y Dios emite juicios. Por eso en los lugares donde la idolatría va creciendo y se hace cada vez más fuerte, entonces la inmundicia de su corazón les lleva a deshonrar sus cuerpos. Cuando dan honor y culto a las criaturas antes que al Creador, y Dios los entrega a más pecado y a pasiones más vergonzosas, como nosotros lo podemos leer ahí en Romanos. Dios hace juicios en este mundo. Dios hace juicios. Cuando la maldad crece, entonces Dios obra y trae esos juicios que nos presenta Romanos ahí en el capítulo 1. No usen mi nombre en vano. O sea, no lo consideren sin importancia. No piensen que Dios no ha de juzgar. No piensen que sus mandamientos no tienen ningún valor. Le decía a mi esposa que al salir a caminar por ahí en el barrio, crucé por una secundaria y era el momento en que iban saliendo todos los jovencitos. Me quedé sorprendido. 2 años de encierro, yo creo, ¿verdad? O que vivimos en nuestra casa, ¿verdad? Pero, y ahí pues es maravilloso estar en mi casa, ¿verdad? Con mi esposa, llega mi familia, mis hermanos en la fe. Pero cuando voy caminando por ahí y escucho lo que estos jovencitos de secundaria estaban gritándose unos a otros y hablando, wow, me dejó impresionado.
¿Cuántas groserías? No sé si era nada más ese grupo que pasó por ahí cerca de mí, que fue un grupo largo, grande, o sea, así sea todas las secundarias, supongo que así es. Pero qué tremendo era aquello. Y me hizo pensar, si ellos pudieran saber que de toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio, se cuidarían. Porque Dios está tomando en cuenta cada palabra que nosotros hacemos o decimos de maldición, cada palabra ociosa, así como cada pensamiento o cada intención. Él no está viendo lo externo, Él ve el corazón. Así que cuando Dios dice no tomen mi nombre en vano, también acuérdense de que yo juzgaré cada cosa que ustedes hacen. Le dice al mundo y a todos nosotros, yo juzgaré cada cosa que ustedes dicen, cada intención que ustedes tienen. Siempre me impresiona, ya lo he dicho, ahí voy otra vez, me impresiona mucho que las personas por todas partes pueden decir, yo estoy sirviendo al Señor, yo tengo esto, el Señor me dijo, y yo estoy haciendo esto, y miren la obra que tengo, y que Dios ha levantado. Pero cuando llegamos a 1 Corintios y que dice que el Señor examinará la obra de cada uno, porque cada administrador de la obra de Dios debe de ser fiel al Señor. Cuando el Señor dice ahí que Dios juzgará las tinieblas del corazón, lo más oscuro que hay en el corazón de los que sirven o dicen servir al Señor, y que también el Señor juzgará las intenciones del corazón, pues estamos desnudos delante de Dios. ¿Con qué intención vengo yo aquí con ustedes? ¿Cuál es la razón por la que yo puedo servir aquí, compartiendo estas verdades? ¿Qué es lo que hay oscuro en mi corazón? Porque hay mucha maldad allá oculta, ¿verdad? Que posiblemente de repente se me pierda y no la veo. Pero Dios la trae, Dios la llama. Pero hay mucha maldad en mi vida que Dios observa y que Dios ve. Pero hay mucha gracia en mi vida que también el Señor me ayuda para caminar en la vida cristiana con sinceridad y honestidad. Pero cuidando esto delante de Dios y confiando en la gracia de Dios y en su gran misericordia para poder vivir y servir al Señor y a los hermanos con sinceridad y con honestidad. No usen mi nombre en vano, recuerden, palabra, pensamiento, intención, vivimos delante de Dios, a donde quiera que vamos, por donde quiera que andamos, en lo más oculto que estemos, de cuerpo y de pensamientos, ahí está el Señor juzgando las cosas que nosotros vemos. Estos mandamientos ahí están presentes con Él, ¿verdad? Delante de su presencia. Luego dice, guarden el día de reposo, el día de Dios, acordarse de Él y de sus mandamientos. Es un tiempo importante para considerar los aspectos espirituales de nuestra vida. Yo me pongo a pensar, ¿qué será de esta generación que está creciendo? Como estos jovencitos. Ellos no tienen ninguna idea de Dios, de un Dios bíblico. Pueden tener una idea de Dios religioso, pero no una idea de Dios bíblico. Ninguna idea de sus principios, ninguna idea de los mandamientos que Él ha establecido, ninguna idea de su santidad, ninguna idea de este Señor glorioso. Pero tienen muchas ideas contrarias a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo va a ser su corazón? Ellos probablemente no les interese no robar. Cuando ven que sus autoridades y los líderes religiosos y todo el mundo hace daño y medio, robando, adulterando, haciendo muchas cosas perversas. ¿Cómo van a crecer? Necesitan la palabra de Dios, como nos decía nuestro hermano, que necesita saber lo que Dios piensa, lo que Dios está teniendo en su corazón, en su mente, respecto de su comportamiento, de lo que ellos hacen. Guarden el día de reposo. Es que día tan importante para que nosotros podamos conocerlo, entenderlo, saber de su misericordia, de su juicio, de su justicia en la tierra, conocer estas cosas, tomar este tiempo.
En un sentido, al estar reunidos en su nombre, pues estamos recordando y pensando en estas verdades que Dios tiene para nosotros en su palabra. Honra al padre y a la madre. Ten respeto por ellos, cuidado y provisión para los padres. A lo mejor algunos padres no lo necesitan, pero el cuidado y el amor, la atención por los padres, sí es una parte importante que todos nosotros, todos los que tienen ahorita todavía sus padres, pues pueden practicar. Es algo importante. Luego vienen estos mandamientos de no maten. El derecho de la vida, Dios da la vida, es un derecho muy importante para los seres humanos. La vida es frágil. En el momento que un hombre muere, se define si va al cielo o a la condenación eterna. En el momento que un hombre sale de este mundo, entonces ahí se enfrenta con la realidad de dónde está. Una persona, ningún hombre tiene derecho de matar a otros, solamente el gobierno, como explica la Escritura en otros lugares. No maten. Quien hace esto está jugando con algo tremendo en contra de su vida. El Señor lo juzgará. El Señor lo enfrentará a los crímenes que ha cometido y Él tendrá un castigo eterno, a menos que conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No adulteren. Se destaca el valor de la fidelidad a la palabra dada al cónyuge. Pues como lo vemos en las bodas, estamos todos reunidos, vestidos muy elegantes, estamos todos en aquel lugar para escuchar una promesa que se da a un hombre y una mujer. La promesa de ser fieles hasta que la muerte los separe, y esta promesa la están dando delante de Dios y delante de los testigos. Y esa palabra, como todas las cosas, cada palabra que nosotros damos, el Señor la pesa, el Señor la tiene, el Señor no la pierde. No es una grabadora que se pierde, se puede borrar. Dios tiene las palabras que nosotros hacemos y las intenciones con las que nosotros lo hacemos. No roben. El respeto al prójimo, el honrar sus posesiones, se extiende a esos que ha sido la posesión que ellos tienen. Tomar lo que no pertenece con engaño, violencia o amenazas es un serio delito delante de Dios. No roben. Yo creo también que cuando un gobierno toma la autoridad para quitar la propiedad privada de las personas, está cometiendo un pecado grande contra Dios. El comunismo no hace bien cuando quiere apropiarse de las posesiones de todo el país, y entonces manejarla a ellos y manejar los líderes. Estas cosas están haciendo mal delante de Dios, pero esto es delante de Dios, lo cual hace más seria la situación. No den falso testimonio. Ahí no decir algo falso acerca de otra persona. No podemos hacer eso. No debemos dañar la reputación de las personas por dichos que a lo mejor no entendemos ni sabemos cómo se han comentado, se han fabricado o quién los fabricó. No den falso testimonio. No codicies. Debemos interesar. Aquí esta es una parte muy profunda en nuestro corazón. La codicia es algo que está como una raíz en nosotros, que si la dejamos salir, si permitimos que se manifieste, entonces nosotros llegaríamos al punto que nos dice aquí: codiciar las cosas del prójimo, codiciar lo que veíamos, ¿verdad? Sus cosas, su mujer, su buey, su asno, codiciar las cosas. Y como que este mandamiento aquí descubre el pecado de la codicia y tiene que ver con los otros pecados, los otros mandamientos anteriores, en donde nosotros podemos, por esa codicia, a lo mejor no honrar al Padre, matar a las personas, adulterar, robar
mentir. La codicia puede estar en todos estos pecados. Son mandamientos importantes. A mí me llamó la atención lo que decía nuestro hermano Eugenio acerca de enseñarlos a los hijos. Y yo creo que sería muy bueno que nosotros pudiéramos enseñar a nuestros hijos, recordarles a nuestros hijos estos mandamientos que son del Señor. Porque es importante que todos crezcamos con el temor de Dios. Él es el que lo manda. Él es el que lo está indicando a nuestras vidas. Él es el que va a juzgar en nuestras vidas. Y nuestros hijos deben de saber esta verdad tan importante. Hay una película cristiana en donde pasa un niño, un niño corriendo y le roba un dinero a un señor que está en la calle. Y entonces el señor lo alcanza y le dice: ¿por qué estás robando? ¿Y qué tiene que ver? Pero estás haciendo mal. ¿Quién dijo que está mal? Y de veras, ¿quién dijo? Dios. Ahí es donde está el valor de todos estos principios que están aquí en estos mandamientos que el Señor nos da. Estos mandamientos, hermanos, nos hacen pensar en algunas cosas que son importantes recordar hoy. En primer lugar, Dios está presente, como lo he mencionado. Todos vivimos a la vista de Dios. Ninguno de nosotros se oculta, nadie en ninguna parte se puede ocultar de la vista de Dios, de la mirada del Señor. Él, en esta soledad nuestra, ahí está presente y está viendo en lo que hacemos por fuera, lo que está en nuestro interior. Entonces Él juzga estas cosas en nosotros. Él sabe perfectamente qué hacemos. Los mandamientos son una protección, porque la tendencia, como dije, natural es que para nosotros es hacer el mal. Entonces el mandamiento me hace pensar: esto no le agrada a Dios. Entonces yo me detengo, o puedo detenerme, o puedo reflexionar por el hecho de que ahí está aquel mandamiento de estos mandamientos que el Señor nos presenta delante de nosotros. Tenerlos presentes son importantes. Ahora, debemos de saber que el Señor manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los mandamientos nos hacen ver que somos pecadores y reconocer, entender el mandamiento de Dios de arrepentimiento es sumamente importante. Debemos obedecer ese arrepentimiento. Si alguien no se ha arrepentido, si una persona nunca ha llegado a ese punto de arrepentirse delante de Dios de sus pecados, es tiempo de escuchar este mandamiento que dice aquí en Hechos 17. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que uno pueda decir: Señor, soy pecador, he hecho mal, entiendo que estoy haciendo mal, que esto no está bien delante de ti, me arrepiento. Pero esta parte nos lleva al Señor Jesucristo, como veremos un poquito más adelante. En la relación con Dios los mandamientos nos hacen pensar que debemos tener esto claro y presente en nuestras mentes y corazones, y en la relación con los hombres, como ahorita habíamos hecho. Déjenme decirles que en la palabra de Dios encontramos la verdad de que el Señor es el juez de toda la tierra. Aquí los jueces tienen el cometido de hacer justicia, pero probablemente no la hacen, o en la mayor parte de las veces yo diría, no la hacen. Se venden la justicia, acomodan las cosas, y en todas partes. Habrá algunos que buscan, y especialmente si son jueces creyentes con una conciencia de la palabra de Dios y de que Dios es el que ha creado toda esta justicia, que de los hombres no nace sino ha venido de parte de Dios a través de sus ordenanzas. Pero ellos tienen que recordar, nosotros aprendemos por la palabra de Dios que si ellos no cumplen su cometido, Dios lo hará, como quiera que sea.
el Señor es el que juzgará a todas las personas. Él es el juez de toda la tierra. En el Salmo 94:2 dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Él es el que lo hará. Ese es el juicio que al final de cuentas es el importante. Aquí vamos a tener estos juicios que ayudan a que se mantenga cierto orden en la sociedad. Pero el juicio que Dios trae a cada persona en la individual es un juicio importante. Cada uno de nosotros estaremos delante del Señor para rendirle cuentas. Ahí estaremos. Nadie nos puede librar de esa importante responsabilidad. Y aquí pues el Salmo 94: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y Jeremías también dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. El Señor actuará con ira contra la maldad de los seres humanos. Probablemente aquí pues la justicia humana no tenga esa respuesta iracunda, pero Dios sí, porque el pecado le ofende profundamente. Siempre llama la atención, y recordamos aquí el pasaje de Apocalipsis, ya vimos Hechos 17, donde dice que manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que Él juzgará, el juez de toda la tierra. Y en Apocalipsis 20 nos dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fueron juzgados según sus obras. Fueron juzgados si están escritos en el libro de la vida o no. Y esas obras tienen que ver con cumplir o no cumplir los mandamientos que el Señor ha establecido por su soberanía y su poder. Muy bien, entonces es importante esta parte que tiene que ver con nuestra manera de vivir. Dios nos juzga. Ahora, pero algo que hay que recordar y que hay que pensar un poco en ello, es que esta ley está ligada al amor. La ley no es para destruir, es para construir en las personas y para advertirles que un día se van a enfrentar ante el Señor. Pero vamos a ver que también nos lleva el Evangelio para que nosotros entremos a una nueva relación con Dios y entre nosotros una relación de amor. Dice la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero este amor no nace de nosotros, los seres humanos. Es algo que Dios pone en nuestro corazón por la presencia de su Espíritu Santo. En Romanos 5 nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta característica tan importante de la conversión es vital. Nos convertimos y el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Ese Espíritu nos permite vivir en el amor de Dios, que de otra manera sería muy difícil. Ahorita yo estaba platicando con el doctor. Ramón, perdón Ramón. Bueno, mi excusa son mis 79 años que vamos para puras excusas. Muy bien, muy mal, no muy bien. Ahora ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno, sí, que estábamos platicando
acerca de este señor Carlos de allá de Torreón, que hizo una obra de amor y de gracia tan preciosa, ¿verdad? Alcanzando a muchos jóvenes para que vinieran a la fe. Y el amor de Dios se manifestó en personas así, ¿verdad? De una manera tremenda. Y yo le explicaba, le decía que conocimos también la obra de otras personas que llegaron a buscar a los indios tlapanecos allá en la zona de Oaxaca. Hombre, un matrimonio que se fue corriendo todos los riesgos de meterse a la tierra de Oaxaca, casi sin caminos, andando a pie, pernoctando en el campo, hasta que encontraron a los tlapanecos y dedicaron toda su vida a anunciarles la verdad del Evangelio. Tradujeron el Nuevo Testamento al tlapaneco, y esa obra sigue hasta la fecha, y hay gente trabajando ahí, obrando ahí en medio de ese lugar de los indios tlapanecos. Conocimos a otro señor, Larry Howard, que él estaba en la ciudad que él llegó a Puebla y se fue a un lugar muy metido en la sierra, donde pues ya no había más que caminando, porque creo que ni las bestias podían entrar ahí. Y él llegó ahí con su esposa, con sus hijos, y vivieron en un cuartito sin ventanas ahí en el lugar, los rubios aquellos en medio de aquel poblado de indígenas que pues tenían interés de conocer de la palabra de Dios. El Señor los llevó hasta allá y dieron una manifestación del amor y de la gracia de Dios por el Espíritu Santo que llegó a sus vidas. ¡Qué obra! Y como ellos, ¿cuántos más no hay? ¿Cuántas personas ahorita están repartiendo Biblias allá en medio de la guerra en Ucrania y otros lugares a donde Dios los lleva a las personas, los motiva para ir a aquellos lugares a servir al Señor? Eso es lo que Dios hace en los corazones nuestros y en el diario vivir, el que cada uno de nosotros vivamos buscando ser honestos, hablar en la verdad, fieles en nuestros matrimonios, ser limpios en la manera de mirar y de pensar, andar en todos estos caminos por la obra del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. No es por nosotros, sino por el Señor, siendo honrados. Recuerdo que un día un hermano me mandó como, pues no sé si, creo que eran como 25 centavos americanos, y me decía: te debo esto, te lo mando. Porque a ese grado llega ese cuidado que el Señor trae, esa obra que Dios hace en nuestras vidas por causa de su Espíritu. La ley está ligada al amor, está velando por el bien de los demás, me obliga a velar por el bien de los demás, a hablar con verdad. Vela por los derechos y la integridad de las personas, nos motiva a bolsear también hacia nosotros mismos para actuar correctamente en las cosas que estamos haciendo, que vamos a hacer. ¿Con qué intención estoy buscando? ¿Qué quiero en esto que estoy haciendo? Y eso me hace pensar para hacerlo bien. Y bueno, el creyente tiene la ventaja de la gracia de Dios que opera en las vidas. El Señor Jesucristo dijo también con toda claridad, dice: uno de ellos, el intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo está ahí puesto en ese mandamiento de amar. Por eso es que la ley está ligada al amor, no está ligada a la ira de Dios. Y la ira se despierta cuando rompemos, cuando quebrantamos los mandamientos de Dios, pero el amor de Dios, el cuidado de Dios, la atención de Dios está puesta en esos mandamientos. Cuando seguimos adelante del capítulo 20, entramos a los capítulos 21 al 23, ahí vemos el cuidado del Señor para las situaciones de la vida, y son como una ampliación de los mandamientos, de estos 10 mandamientos que hemos estado comentando. El Señor hace que en esos capítulos 21 al 23 haya
norma el trato que las personas deben tener, por ejemplo, con los endeudados. En aquellos tiempos una persona no podía pagar, la persona entonces lo traía como esclavo de su vida, pero él da normativas para que esa esclavitud no hiciera daño, para que esa esclavitud no fuera para destruir a la persona, sino solo para librarla de su situación. Ahí en el capítulo 21 lo tenemos. Hay actos de violencia que podrían llegar hasta la muerte de una persona, también da normativas de cómo aquellas cosas tienen que hacerse para que sean correctas y adecuadas. Si ya alguien murió, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué fue lo que sucedió? Y ahí nos explica. Dañar físicamente a esclavos o animales o dueños de animales peligrosos, o hacer daños por trabajos que alguien dejó por negligencia abiertos, un pozo abierto y alguien se caía y se quebraba una pierna, se dañaba de alguna manera. Había normativas para qué hacer cuando esto sucede en esa convivencia que las personas podían tener. Restitución por diferentes daños causados, también hay normativas que nos presentan en el capítulo 22, también leyes humanitarias en el mismo capítulo 22, y también sobre ser justos en circunstancias diversas. La justicia es algo que Dios quiere que haya en el trato de los hombres, así que todo esto lo podemos observar. Hermanos, la ley es para bien, no es para mal, pero debemos temer si nosotros no hemos conocido el mensaje del Evangelio, y si lo hemos conocido, también debemos tener cuidado, porque la ley es algo que también a nosotros no nos norma para salvación, pero es algo que ha sido puesto en nuestros corazones porque la presencia del Espíritu Santo está, y nosotros podemos vivir de acuerdo a esas normativas del Señor, con la gracia de Dios y el poder de Dios, creciendo en esa gracia, madurando espiritualmente. Nosotros estaremos más ajustados a esa verdad de los mandamientos de nuestro Señor. Déjenme decir rápidamente, porque creo que es importante que ustedes puedan, cuando menos, tener esto por ahí en mente. La Biblia nos presenta a un Dios que hace pactos con los hombres, y encontramos en las Escrituras pues varios pactos que el Señor ha hecho. Un pacto es entre dos personas. En el caso bíblico, el pacto es entre Dios y los hombres. Y hay un personaje bíblico con el que Él se acerca y con el que Él establece un pacto, pero que alcanza a toda la humanidad, o a muchas personas en todas partes, alcanza a todos. De alguna manera nos norma a todos aquello que pasó. Hay pactos que son condicionales y hay pactos que son incondicionales. Los pactos condicionales, pues es cuando Dios y el hombre hacen un acuerdo, y Dios va a cumplir algo si el hombre cumple una parte. El hombre cumple y Dios actúa y cumple lo prometido. Pero también hay pactos y generalmente, déjenme decirlo así, pues estos pactos están rotos por los hombres, ¿verdad? Porque pues fallamos en cumplir nuestra parte y Dios tiene que castigar porque no cumplimos nuestra parte. Pero también hay pactos incondicionales, y aquí vemos la gracia de Dios. Es donde Dios ofrece algo unilateralmente, sin compromiso de parte del otro de cumplir algo. No tiene que cumplir una cosa específica, sino que Dios obra con ellos. Entonces hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales, y el más poderoso, que es Dios, cumple la palabra dada. Por ejemplo, con Adán el Señor hizo un pacto. No debía Adán de tomar del árbol de la vida, estaba condicionado, porque si comía de aquello entonces moría, y ese pacto con Adán pues fue roto por Adán y Eva, y vino el resultado. Por el otro lado está el pacto con Noé, en donde ya solamente quedó una familia, y ahí el Señor les da mandamientos, y entre ellos pone el no matarás como un mandamiento importante, porque si se acuerdan, los crímenes habían crecido enormemente cuando vino el diluvio, y entonces era un pacto importante con Noé. Estaba condicionado y no deberían, ya podían comer carne, pero no con su sangre, y establece este pacto. Eran pactos condicionados.
Por otro lado estaban los pactos incondicionales que el Señor hizo con Abraham y David. Abraham, pues en él dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por la fe. Y a David le establece un reino eterno, pero todo esto se cumple en Cristo Jesús cuando Él viene, cuando el Señor estará aquí. Todos estos pactos miraban al Señor Jesucristo, a la obra de gracia, la obra que vendría con nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Hay un pacto específicamente que es el que tiene que ver con estos 10 mandamientos, que es el pacto con Moisés. Es un pacto hecho con Moisés, pero es un pacto hecho con el pueblo de Israel, en donde el pueblo de Israel decidió que todo lo que el Señor había dicho ellos harían. Entonces ese pacto, el pacto con Moisés, el pacto mosaico que se le dice, era pacto importante que tenía que ver con este era un pacto condicional que tenía que ver con ese mandamiento expresado en estos 10 mandamientos, pero también en todas las normativas de la ley ritual, las leyes morales, las leyes de convivencia, todas estas leyes que se expresan en Levítico y en todo el Pentateuco. Ahí estaban estas leyes presentes. Entonces este es el pacto con Moisés. Ahora, el propósito del pacto con Moisés era específicamente llevarnos a Cristo Jesús. Lo que los judíos tenían que entender es que ellos eran pecadores y no podían cumplir el pacto. Era algo que estaba en sus mentes, pero ellos lo cambiaron a una especie de reglamento de sí puedo hacerlo y voy a intentar hacerlo y Dios me tomará en cuenta esto que yo voy a hacer. Sí puedo y no puedo, sí puedo y no puedo. Pero Dios iba a tomarlos en cuenta. Pero este no era el propósito de la ley. El propósito de la ley es que entendiéramos que somos pecadores y que debemos arrepentirnos delante de Dios, y eso nos lleva al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta obra de nuestro Dios es el pacto mosaico, que es lo que la palabra de Dios dice que la ley nos lleva a ese pacto, a esa obra de gracia que el Señor Jesucristo ha hecho. Déjenme ver, aquí se me partieron, traspapelaron las hojas. Muy bien. Es de sorprender que, aunque ellos pensaban que podían cumplir, y cuando el Señor Jesucristo llegó, ellos pues querían hacerle pensar al mundo que ellos eran justos, que tenían justicia en sus vidas. Entonces la historia de ellos negaba que ellos fueran justos. Ahora que hemos estado leyendo el Antiguo Testamento, Crónicas, Reyes, no quedamos impresionados con la maldad del pueblo de Israel. De qué manera ellos empezaron a adorar ídolos terribles, ¿verdad? Con Moloch y todas estas cosas. Cómo sacrificaron a sus hijos al fuego. Hicieron tanto daño. A veces hay pasajes que dicen que eran peor que los cananeos, que ya los cananeos era una obra de maldad tremenda. ¿Qué mostraba esto? Es que ellos eran pecadores igual que todos los demás, y ellos tenían que venir al arrepentimiento con el Señor. Las obras que ellos hacían de sacrificar animales, de llevarlo ahí ante el sacerdote y degollarlo y entregar la sangre, todas estas obras pues les mostraba que ellos eran pecadores y necesitaban ser sanados, salvados por un ser inocente como eran todos aquellos animales. Dios los iluminaba, y por la gracia de Dios eran salvas las personas en aquel tiempo del Antiguo Testamento, donde creían al hacer aquellos sacrificios. Dios iluminaba su corazón, haciéndoles entender que esto era una
trabajo que Dios hacía en sus vidas. Bueno, el pacto con Moisés los llevaba a ellos a la salvación en Cristo Jesús, que ese es el nuevo pacto. Llega el nuevo pacto y entonces este pacto es hecho en la sangre del Señor Jesucristo. Esto es, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Es la sangre del nuevo pacto, dijo el Señor Jesucristo, que es derramada por vosotros. Los mandamientos nos llevan al Evangelio. Los mandamientos nos llevan al Señor Jesucristo. Entonces la ley de Dios tiene que ver con el Evangelio. Y todos nosotros conocemos pues lo que la palabra de Dios nos explica en Romanos. Déjenme leerles algunos pasajes. En primer lugar, en Gálatas nos dice que si pretendiéramos justificarnos delante de Dios por medio de la ley, estamos malditos. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. De un plumazo el Señor dice, no hay esperanza, al contrario. En el momento en que yo determino justificarme por mis buenas obras, en ese momento estoy bajo una maldición tremenda. La maldición del juicio de Dios que pende sobre nuestras vidas. No podemos, Dios no quiere que nosotros tengamos ese engaño. Me voy a salvar por mis buenas obras. No. Eso es, está uno bajo maldición. Luego en Romanos 3 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aceptar el veredicto de la ley es que yo me arrepiento. Si tú dijeras, yo acepto la ley, bueno, entonces debes arrepentir. Si decimos, yo acepto la ley de Dios, yo me debo arrepentir y reconocer, soy pecador. Señor, me arrepiento delante de ti, porque me doy cuenta por mi vida que yo he roto tus mandamientos. Yo he faltado a lo que tú ordenas. Y esto, pues, es lo que motiva los mandamientos del Señor. Aceptar el veredicto de Dios de que soy pecador. Dice también Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí, con toda claridad, la palabra de Dios nos muestra que cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, no necesitamos hacer más obras para tapar las mal hechas. Lo que necesitamos es fe. Fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la sangre de Jesucristo. Uno cree, uno entiende, soy pecador, uno viene a Cristo, uno cree en el Señor y el Señor dice, tú eres limpio por mi sangre preciosa. La palabra de Dios dice que somos limpios en la sangre de Cristo Jesús. Dice en el versículo 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Judíos y gentiles somos salvos, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. De igual manera, no hay diferencia. En Romanos 4 dice la palabra de Dios, tampoco dudó, se refiere a Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Esto es una cosa maravillosa, porque no es solo para judíos, es para todos nosotros venir al conocimiento de Jesucristo, creer en Él y entonces ser justificados. No solamente los judíos, nosotros también. Su fe le fue contada por justicia a Abraham y a nosotros también nos es contada por justicia. Los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Yo creo que esto es una cosa muy importante para concluir. En Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo creo que esta es la invitación del Señor. Preparémonos, porque vamos al encuentro con Dios. Vamos a estar presentes, aunque Dios ama, pero también Dios es santo. No podemos soportar su santidad siendo pecadores. Necesitamos la justificación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, creyendo por la fe en Él. Los mandamientos nos muestran que somos pecadores. Sí, norman nuestra vida y es bueno que se norme la vida, que tengamos temor de Dios para vivir. Pero por el otro lado, eso nos condena, pero nos lleva a Cristo Jesús para que nos arrepintamos y creamos en Cristo, que ese es nuestro Salvador. De esta manera estaremos listos para ir al encuentro de nuestro Dios. Estaremos ahí y la gracia de Dios nos librará de la condenación eterna. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Desde ahora podemos saberlo, pero esto es importante, fundamental en nuestras vidas. Muy bien, hermanos. Permítanme orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos también por tus mandamientos. Ayúdanos a comprender, Señor, estas verdades tan importantes y saber que tú estás presente y a ti te debemos, a ti te rendiremos cuenta, Señor, cuando estemos en tu presencia. Ayúdanos a estar preparados para este encuentro, preparados con el Evangelio de Jesucristo para venir a la salvación. Oh Señor, a cada uno de los que estamos aquí tú nos conoces. Te pedimos que tú ilumines a cada persona y también a cada persona que pudiera llegar a ver este mensaje. Ilumínalo para que al saber que es pecador venga a Cristo y se arrepienta y crea en el Salvador que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu gran bondad manifestada en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.